Muchas gracias, así me caen bien. No es cierto. Pues espero que ya estén viendo que si el meollo del asunto es saber vivir con menos de lo que gano, entonces el verdadero meollo del asunto es estar contentos con lo que sea. Porque de verdad, he conocido familias que ganan 5,000 al mes y están bien. Y otras familias que ganan 20,000 al mes. Una vez nos llegaron, bueno, estuve en una ciudad, por no decir dónde, no era aquí, pero hablé de este tema cuando apenas iba empezando y se me acercó una pareja y dijeron, ay, a ver si nos puedes dar una sesión particular. Y cuando me contaron su situación, los dos eran médicos, cada uno tenía su consultorio, no eran médicos así del Seguro Social, eran médicos que ganaban bien. En ese entonces creo que era arriba de 20,000 pesos al mes y no les alcanzaba para nada. Y muchas personas en ese entonces hubieran dicho, no, con 20,000 sí la hago. Eso no es la cuestión. Y te quiero decir, después de años, porque empiezas a hablar de esto, se te acerca la gente, te cuentan sus historias y yo me atrevo a decir que el problema nunca es la cantidad de ingresos. Nunca. El problema siempre radica en lo que gastan. Y si ganas muy poco, dices que no conoce qué tan poco yo gano, pues sí, pero si te disciplinas y aprendes a vivir con menos de lo poco que ganas, entonces dentro de poco no va a ser lo poco que ganas. Dentro de poco va a cambiar. Segundo tema, segunda base, porque la primera es el contentamiento. El segundo punto es la mayordomía. La mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Bueno, porque no es una palabra que utilizamos mucho. Un mayordomo es más o menos como un manager de una empresa. Él maneja la empresa, pero no es suya la empresa. El dinero no es suyo, los contratos no son suyos, son de otro. Yo soy el que estoy manejando lo de otros. Esto es un concepto bíblico que tenemos que tener. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? En las iglesias, como digo, casi todo lo que se habla del dinero generalmente tiene que ver con a la hora del diezmo y de la ofrenda. Y según la iglesia donde asistas, entre 5 y 15 minutos de todas las reuniones se dedican al tema del dinero, pero solo de una parte, del diezmo y las ofrendas. Cuando eso no es ni el punto más importante en la Biblia en cuanto al dinero. Y como se maneja tanto eso del diezmo, y déjenme explicar, yo creo en el diezmo. Lo que acabo de decir de que con o sin el diezmo, si gastas menos de lo que ganas, vas a salir bien. Pero creo que es infinitamente más fácil gastar menos de lo que ganas si diezmas. De verdad. Pero no creo que puedes diezmar y todavía seguir gastando más de lo que queda. Y el asunto aquí es que en el contexto del diezmo, seguido decimos, yo soy también pastor, hay que dar el diezmo porque el diezmo es de Dios. ¿Han escuchado esa frase? Si no das el diezmo, entonces le estás robando a Dios porque el diezmo es de Dios. De acuerdo. Pero hay un problema con decir eso, porque si digo hay que dar el diezmo porque el diezmo es de Dios, estoy dejando a entender y el 90% eso no es de Dios, eso es mío.
Esa idea es un error. Y en la mayordomía nos enseña a lo contrario. Sí, dice Ageo, no está aquí arriba, pero sí en tus apuntes, Ageo 2:8, mía es la plata, dice Dios, y mío es el oro. No dice el 10%, no dice una parte, no dice siquiera la mejor y primera parte. Todo es suyo. Primera de Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores. Tú y yo somos administradores de las riquezas de Dios. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios pide fidelidad de nosotros. Ahora, Jesucristo dio un buen número de parábolas que tenían que ver con el tema de finanzas, más o menos, o sea, algunos más, algunos menos. Pero muy en específico, hubo 3 que usaban ilustraciones, tenían que ver casi en su totalidad con el tema de las finanzas. Y en cada uno usa las palabras, fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, o algo por el estilo. El primero es Mateo 25, del 14 al 29. Aquí no se lo se lo puse aquí todo, pero se lo voy a leer rápidamente porque para mí esto es fundamental. Déjame aclarar algo. Talento, esa palabra ha sufrido cambios con el tiempo. Si la gente pensara, pues Pablo Lewis tiene un talento, sí, porque canta. Eso no es lo que está diciendo aquí. Un talento en tiempos de Jesús era una cantidad de metal, de valor. Como digo, se cree que se trataba de 34 kilos de metal. Casi seguro que en este caso Jesús estaba hablando de plata, no de oro, porque oro hubiera sido como 34 kilos y luego le dan 5 de esos a un solo siervo, pues casi estás hablando de todo el oro en el mundo. Entonces probablemente plata, pero estamos hablando de millones y millones de dólares aquí cuando hablamos de los talentos. Dijo Jesús así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y tal parece que no dijo cuándo regresaba, porque Jesús aquí está hablando en el contexto de su segunda venida, que no sabemos cuándo va a ser. Y está diciendo, hay que estar preparados, hay que estar bien empleados en lo bueno cuando yo regrese. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo con sus 5 talentos? Negoció. ¿Es de cristianos hacer negocios? Aparentemente está excelente. Y espero que sí, porque este ministro de Dios casi siempre ha hecho algún tipo de negocio. ¿Sí? Fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo con ellos? Arregló cuentas. Y llegando el que había recibido 5, ya saben, aquí van tus 10. Y el amo, el Señor, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llega el de 2, pasa lo mismo. Aclaro que uno pudiera decir, pues uno le dio 10 talentos y otro solo le dio 4, que hubiera tenido una respuesta más efusiva para el primero que para el segundo. No, las palabras son exactamente iguales, exactamente.
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Suponiendo que el amo aquí es Dios, este hombre tenía un concepto de Dios equivocado. Realmente Dios no es un hombre duro. Sí, de que siembra de lo nuestro, pero al cabo es suyo. O sea, yo no lo veo así, pero eso era su concepto. Como tenía un concepto equivocado de Dios, tomó acciones equivocadas también. Y sus acciones equivocadas es que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahora, ¿cuánto dinero recibió este último siervo, este tercer siervo? Un talento. ¿Cuánto entregó? Lo mismo. Pon tú. Yo no recuerdo cuánto vale o sea, no he sacado cuentas de cuánto valdría 34 kilos de plata hoy, pero lo he hecho en muchas ocasiones. Vamos a decir como 300,000 pesos. Por ahí va la cosa, creo. O más ahora con el tipo de cambio diferente. Unos $500,000 de pesos. Vamos a decir que hago un de Tin Marín de Do Pingüín y agarro a fulano para acá, no los voy a ver para que no piensen que le estoy acusando a alguien. Y le digo: mira, quiero dejarte este $500,000 de pesos. Y luego le caigo de sorpresa después de 2 años, 3 meses y 15 días. Si ese hermano allí, todavía no he visto, no estoy hablando de nadie en particular, me devuelve mi $500,000, no, hombre, le beso los pies. Imagínate, qué bárbaro, no gastaste nada. Pero el amo en esta historia no tiene esa respuesta, aunque el siervo le entregó cabal lo que había recibido. Dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A lo mejor este hermano, este siervo era mexicano y no le tenía confianza a los bancos. Puede que eso era el problema, pero el amo dice: hubieras dejado tu dinero con el banco para que siquiera lo mínimo que esperaba de ti eran los intereses. Y luego dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es bien curiosa esa frase, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Porque dice: al que no tiene le voy a quitar lo que tiene. Pero ¿cómo le vas a quitar lo que tiene si no tiene? Yo pienso que es esto. Todos tenían talentos, todos tenían dinero, pero solo 2 tuvieron ganancias, aumento. Y el que no tiene aumento, pues en efecto, aquí se ve, porque en otra, la siguiente parábola de mayordomía, vemos que le quita al que no tuvo aumento y se lo da al que sí tuvo aumento. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos aquí acerca de la mayordomía para nuestras vidas? Yo encuentro 4 puntos principales. Número 1, todo lo que tenemos es de Dios. Si nosotros somos los siervos y Dios es el Señor, el amo, el dinero era del amo al principio de la historia, al final de la historia y también de en medio. Era del amo. Número 2, por lo tanto, tenían que
que rendir cuentas por lo que hacían. Hay que mostrarle a Dios la contabilidad. Y algunos dicen, pues yo no tengo problema porque no tengo ni un libro de contabilidad, así que me libré. Ahí está el problema. Les pongo un ejemplo. En este momento ya casi no nos dedicamos a lo de la joyería, pero hubo un tiempo que sí. Y realmente teníamos todo para poner toda una platería, si queríamos. Nomás que como estamos en el ministerio, pues con lo que vendíamos así teníamos. Pero si lo hubiéramos hecho y si lo pensamos, no queríamos estar ahí 12 horas al día en nuestra platería. Le hubiéramos puesto un mayordomo, un manager, alguien que trabajara en eso. Vamos a decir que ponemos toda la platería y luego nos vamos de viaje. Qué cómodos nosotros, ¿verdad? Nos vamos de viaje. Regresamos de sorpresa y le digo, a ver, ya vamos a ver cómo te fue. Pues creo que más o menos bien, no estoy muy seguro, pero creo que bien. ¿Cómo que no estás seguro? Bueno, ¿cuánto has vendido? Bueno, sí he vendido, claro. Sí, seguido entran y compran algo, sí, pero ¿cuánto has vendido? Pues yo cómo voy a saber, yo nada más estoy vendiendo. Y luego, ¿y de gastos? Eso sí, a cada rato me cobran. Pues, ¿cuánto? ¿Y en qué? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde están los comprobantes? No, pues no tengo. Por lo tanto, tampoco sabes cuánto ha sido la ganancia o la pérdida del negocio. No, pues no. ¿Qué te parece mi mayordomo? ¿Ustedes qué harían con un mayordomo así? ¿A poco le dan cuello? ¿A poco lo corren? Yo pensaba que aquí eran cristianos, qué bárbaro. No, yo sí soy buena gente, mira, yo no lo corro. Es más, le regalo un libro de contabilidad de 3 columnas. Saldo inicial, ingresos o ventas, gastos. Y le digo, vamos a hacer corte de caja, esto es lo que hay. Ahora me vas a apuntar cada evento con su concepto, cada uno. Y cada vez que hay un gasto lo vas a apuntar y con papelito que habla, si no, pobre de ti. Y vas a sacar el saldo, cada vez. Y si después de un par de semanas, si no está exactamente la cantidad ahí en caja chica de lo que debe haber, ahora sí lo corro y con mucho gusto. ¿Es correcto eso? ¿Les parece la manera de hacer con el dinero que no es de uno? Por lo tanto, todos ustedes apuntan cada gasto y cada ingreso que reciben y saben exactamente cuánto es el saldo. ¿Verdad que sí? Ustedes digan que sí. Claro que sí. Mira, ayer, para que vean, vine de Morelia en avión, el avión ya se había pagado, así que 300 pesos de taxi al aeropuerto, 55 pesos de cuotas porque vine por la vía de cuota, 70 pesos a la aerolínea porque llegué tarde como para sacar mi pase de abordar electrónico y así lo hacen los de Volaris, Dios los bendiga mucho. 65 pesos de comida, cada centavo que gasté. Y si hubiera pasado a los sanitarios y pagado 3 pesos para entrar, aquí estaría también. ¿Y sabes lo más duro de esto? Llegando voy a reportar todo con mi señora esposa. Porque ella hace la contabilidad de la casa. Y mi esposa es una mujer que no perdona nada.
pero me desquito porque yo manejo las finanzas de la iglesia. Y ella seguido hace compras para la iglesia y se tiene que confesar conmigo también. Eso es nuestra manera de trabajar porque el dinero no es mío. Y no solo es un asunto de contabilidad, porque a veces podemos hacer números y lo siento, yo sé que eso es lo que menos quieren escuchar. ¡Qué flojera apuntar! ¡Ay, no, qué horror! Pero yo no conozco, o sea, ¿qué dijimos? Que el plan es gastar menos de lo que gano. Para mí es imposible hacer eso si no sé exactamente cuánto gano y exactamente cuánto gasto. Pero aquí viene la buena, para rendir cuentas. Son como 10 minutos al día, 5 a 10 minutos. A menos que tú gastas, o sea, generalmente tengo 2, 3 cosas que decir a mi esposa al final del día. A veces en todo el día no gasto nada. Ella sí, un poco más, pero aún así, 5 o 10 minutos y apunta todo. Al final del mes se sienta y tal vez toma 1 hora. Yo no sé cuántas personas he conocido que están dispuestos a ir de trabajar 40 horas a la semana y de repente están trabajando 60 horas a la semana, 70 horas a la semana porque no les alcanza. Y cuando les dice uno, pues ¿por qué no hacen algunos números para ver dónde está el problema? Y dicen, ay no, qué flojera. En vez de invertir 3, 4 horas en todo el mes, están trabajando 30 horas más a la semana. Pero esto es básico y creo de verdad, no es un asunto nada más práctico. Sí es práctico, pero también es espiritual. Cuando yo reconozco que todo lo que pasa por mis manos, y el problema con la mayoría es que solo pasa por mis manos, no se queda nada. Eso es reconocer quién es mi amo, tanto como pagar el diezmo. Estoy reconociendo quién es el amo y quién es el siervo nada más. ¿Sí? Punto número 3. ¿Qué es lo que Dios quiere con el 10%? Pues que lo soltemos lo antes posible. Pero ¿qué quiere Dios con el 90%? Si realmente somos mayordomos. Quiere que se multiplique, se multiplique, perdón. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que tome lo que recibo y que lo haga más. Buen siervo y fiel, el que duplicó 5 talentos. Igualmente buen siervo y fiel, el que duplicó solo 2, porque hubo multiplicación. Y el que tomó un talento y no tocó nada del principal, pero no hubo intereses siquiera, siervo malo y negligente. En algunas traducciones dice siervo malo e inútil. Es un siervo inútil, porque, y hoy día, ¿qué estamos haciendo? Toda la economía del mundo está hecho para que en vez de que multipliques lo que Dios te ha dado y termines con más de lo que empezaste, ahora te chutas todo lo que te da y todavía más. Todavía más. ¿Y cuánto no he escuchado? Pues tenemos 30,000 pesos de deudas, tenemos 60,000 pesos porque vienen conmigo con estos problemas, 80,000 pesos. Y uno dice, los Estados Unidos, tierra de la prosperidad, pero verás, la mayoría de los norteamericanos, si se juntaran todo su patrimonio, todo lo que está a su nombre y le quitaran todas las deudas, la mayoría están en números rojos. Eso quiere decir que están peores que un siervo malo e inútil. Porque el siervo malo e inútil siquiera tenía la cantidad que había recibido. ¿Sí?
dicen que le doy duro, pero pues solo es la palabra de Dios. Y al final de esta historia, punto número 4, el beneficiado era Dios, no tanto los siervos. Regresaron lo que habían trabajado al amo, reconocían que seguía siendo de él. Segunda parábola de mayordomía, es muy parecida. Esto se llama la parábola de los 10 minas. Es casi igual, con la excepción de que talento era una cantidad enorme de dinero. Una mina representaba 60 sueldos de jornalero, es decir, unos 60 sueldos mínimos. Y a cada siervo le dio igual. En este caso no lo duplicaron. Uno tomó uno y lo convirtió en 10. Otro tomó uno y creo que lo convirtió en 5, si recuerdo bien. Igual el tercero no hizo nada. Esto es lo que me llama la atención aquí, porque es la diferencia más importante. Lucas 19, versículos 16 y versículos 17. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, es decir, en el dinero, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fue fiel con el dinero y por lo tanto recibió autoridad sobre vidas humanas. Para mí esto habla de autoridad espiritual. Vean la vida de José, el soñador. Fue fiel en el manejo del dinero y de repente ya está como el segundo de mando sobre toda la nación y está dando testimonio a las naciones de su Dios. A ver, pastores, ¿han conocido a alguno que quiere servir a Dios, pero ha perdido su autoridad espiritual por no ser fiel en lo poco? ¿Sí o no? Te pudiera contar. ¿Qué dicen que son las caídas del siervo de Dios? La dama, la fama y la lana. Eso es de las cosas más peligrosas. Por eso digo, el dinero puede ser bien peligroso. ¿Quieres tener autoridad espiritual? Dice uno: no, yo no quiero meterme en asuntos del dinero, porque yo las cosas del reino, las cosas del espíritu. Pues, ¿qué crees? Sé fiel con tu dinero y puedes terminar con autoridad sobre vidas humanas. Autoridad espiritual. La tercera parábola es la parábola del mayordomo infiel y se encuentra en Lucas 16. Y solo voy a leer 4 versículos aquí. Primero, dijo también a sus discípulos Jesús: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Se acuerdan de la canción de Peso sobre Peso? Oye, Bartola. Y luego le dice: eso es lo que le toca por ser despilfarrador. Pues este hombre sí era un despilfarrador, pero en serio. Manejaba y terminó con menos de lo que le habían dado. Este sí era peor que el siervo malo e inútil, porque disipaba los bienes. Y la respuesta del amo es: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta nuevamente de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. No te voy a encargar mis bienes, porque no eres de fiar. No puedo tener confianza en ti. Y nuevamente, Lucas 16, 10 y 11, la conclusión de esta historia: el que es fiel en lo muy poco,
No en lo poco, en lo muy poco. En lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? De aquí a 1.000.000 de años, cuando estamos en la presencia de Dios, el dinero tendrá muy poca o nada de importancia, excepto si lo usamos, por ejemplo, para ganar almas, que sí son eternas. ¿Sí? Por eso mi esposa y yo, de hecho, ya ahora que Dios nos ha bendecido más y que tenemos todos invertido, lo confieso, se multiplica ya solito, que es lo padre. O sea, realmente hay formas en que tu dinero se puede multiplicar sin que tú tengas que hacer mucho. Pero decidimos cuánto necesitamos de patrimonio para siempre. Al final de cada año, los últimos 2, 3 años, al final del año vemos todo lo que se produjo encima de ese número y lo regalamos todo, porque queremos invertir en lo eterno. Pero aparte de eso, yo nunca pondría a alguien en el ministerio si no tiene sus finanzas familiares en orden. No lo haría, porque el que no es fiel en lo muy poco, en las riquezas injustas, no se le puede confiar lo verdadero. Lucas 12, 42 a 44 y 47 a 48. Esto no es parábola, pero es importante. Respondió el Señor: donde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida en su debido tiempo, dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que le pondrá a cargo de todos sus bienes. Versículo 47, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, y no es golpes de parte de Dios, solitos nos las damos. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Pero ahora ya saben, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Así como dijo el profeta Spider-Man, Peter Parker, ¿verdad? Con gran poder viene gran responsabilidad. No sabían que eso era bíblico, ¿verdad? Mira, ¿qué podemos hacer con una mayordomía adecuada del 90%? Esta es la cuestión. No es nada más el 10%. ¿Qué del 90%? Pues debemos de ser gente que da bueno, bonito y barato. De veras, es parte de nuestro testimonio. Si yo vendo un CD y resulta que no lo grabaron bien, lo cambio. Y lo puedo hacer, porque no estoy viviendo al ras. Si se rompe algo de plata, digo, escoge otra cosa. No vayan a comprar algo y romperlo, por favor, pero bueno, bonito y barato. Podemos producir riquezas para el reino. Mira, aquí ya vemos por lo menos 2 fanáticos de la cuestión de las misiones. Pero también del diezmo habemos muchos. Una falta de administración adecuada es la raíz de esas palabras tan dañinas. No me alcanza. Quisiera diezmar, y yo sé que la gran mayoría de los cristianos quieren diezmar, pero dicen es que no me alcanza. Y la mayoría de las iglesias quisieran enviar misioneros, pero no me alcanza. Pues la cuestión para mí es entonces cómo hacer que nos alcance. A eso estoy dedicando una parte de mi vida. Podemos también vivir de acuerdo a nuestros valores y no controlados por exigencias económicas. Mi esposa tenía el deseo fuerte
de mientras estaban sus hijos en casa, que ella también estuviera en casa. Eso no lo quiero imponer a nadie, pero eso fue su convicción y me pareció bastante bueno, pues tuvimos que contar cada pesito. Como digo, las águilas en nuestra casa chillan a cada rato, pero mis hijos siempre tuvieron a su mamá ahí dándoles valores. Es más, mi esposa les dio escuela también. No estudiaron fuera de la casa hasta la secundaria y en el caso de mi hijo de la prepa, pero una vez que entraron a la prepa, siempre en el colegio cristiano donde estaban, en todo el colegio de los 3 años de prepa, número 1 de toda la escuela, Rebecca Lewis, número 2, David Lewis, siempre, porque mi esposa se dedicó, vacaciones no, comer fuera 5 veces al año. ¿Por qué digo 5? 4 cumpleaños, aniversario de bodas. Ir al cine por años, como 2 veces al año. Y siempre, siempre, siempre en miércoles. Palomitas, pues para eso tienes microondas en la casa, lo comemos después de la función. Pero mi esposa estaba en casa y dábamos un diezmo a nuestra iglesia local, a nuestra cobertura, y un segundo diezmo a las misiones. ¿Sí? Porque pudimos, y si Dios nos hubiera dicho, váyanse de misioneros a otra parte ahora sí, pues ¿cuál problema? No tenemos deudas. Porque también podemos evitar, bueno, podemos adquirir autoridad espiritual. Yo sé que ese concepto es muy raro, pero yo lo veo bien claro aquí. Y también evitar descarrilamientos, creo que lo escribí bien, de nuestros llamamientos. Es decir, si hoy día a algunos de los presentes Dios dijera váyanse de misionero, tendrían que decir pues deja que pague mis deudas primero. ¿Sabe lo que le está dando en la torre a los muchachos, al movimiento misionero de los Estados Unidos? Que ahora tienen la idea de que todos tienen que ir a la universidad, pero la universidad ya no es al chas chas. Salen de la universidad con 20, 40, 80 mil dólares de deudas por hacer la universidad, y en lo que lo van pagando 10, 12 años ya se casaron, ya compraron casa y ya no van. Entonces, para poder servir a Dios, pues así lo tenemos que hacer. Y la gran cuestión que vamos a empezar a contestar en la siguiente sesión es cómo vivir con menos de lo que gano. ¿Cómo puedo hacer eso? Quiero decir, al final espero tener un tiempo para preguntas, pero para no estar adelantándonos en el tema, mejor va a ser al final. ¿Cuánto tiempo va a ser? 10 minutos. Esta vez sí son 10 minutos. Disfrútenlo, tomen aire. Sé que esto es pesado. Esa condenación y esas piedricaciones están duros, pero agarran aire.